Hola, les habla Abel del podcast El Cuento de Roma. Episodio 602, Veni, Vidi, Vici. Bueno, muchachos, empezamos así nuestro segundo episodio en la era de Julio César. Episodio 602, estamos en el año 47 a.C. Es el año 707 desde la fundación de Roma, algo que voy a tratar de acordarme cada vez. Antes de comenzar con el programa de lo que tenemos hoy, dos pequeñas notas. Por un lado, la palabra que yo me olvidé la última vez era alfombra. Yo les había comentado que Cleopatra se hizo traer al campamento de César enrollada en una alfombra y no me pude acordar de esa palabra. La palabra era alfombra. Es porque en español hay muchas palabras que, por lo menos así lo aprendí yo cuando fui a la escuela en Argentina, a los 12 años, que vienen de origen árabe o moro, como aljibe, álgebra, alfombra, almanaque y palabras así. No es que yo me olvide de esas palabras por esa razón, pero simplemente lo menciono como una nota de al lado. La otra cosita es que en nuestro programa tenemos una pequeña adición a nuestros temas. Y aquí tenemos la adición. O sea que la primera parte, a partir de ahora, va a ser nacimientos. Vamos a agregar 2 o 3 personas que hayan nacido en ese año y que importen, porque como este podcast es año por año, y teníamos obituarios, que en nuestro episodio pasado yo lo llamaba ¿Quién murió? Ahora tenemos nacimientos y obituarios. Entonces, vamos a nuestros... y antes de eso, quiero hacer un breve repaso a dónde estamos con Julio César y la Guerra Civil Romana. Y para eso vamos a ver un breve mapa aquí, también un mapa que yo hice, donde la línea roja indica el comienzo, digamos, de esa guerra civil, que obviamente empieza cuando él cruza el río Rubicón. Él, al cruzar el río Rubicón y al pasar por la siguiente ciudad después del río Rubicón, llamada Ariminum, que hoy es Arminio, inicia así la guerra civil. De ahí salió a Roma, de ahí a Brundisium. La línea indica en azul si eso fue un embarque o no. Obviamente sabemos que de Brundisium fue a Dyrrhachium. El mapa muestra los nombres en latín. De ahí a Farsalia, o sea, Pharsalus, y de ahí en Tracia se embarca hacia Alejandría. La única duda que a mí me queda es después de Alejandría, cuando se va a Sela, que es una parte de la que vamos a ver hoy, si él realmente hizo todo por tierra o si se embarcó en Antioquía y volvió a desembarcar en Cilicia. Porque esa bahía de las montañas un poco al norte de Siria, no creo que es posible que no las haya hecho a pie. Así que aquí pudo haber habido un breve embarque. Bueno, es posible que yo vuelva a ese tema, pero por lo pronto vamos a volver a nuestros temas. Entonces, primero, nacimientos. Y de nacimientos tenemos lo siguiente: Cesarión, Marco Antonio Antilo, Sexto Propercio, y en nuestro próximo episodio nacerá Publio Quintilio Varro, quien yo creo que saben que se trata pues del hombre que va a perder 3 legiones en una terrible derrota
en el bosque de Teutoburgo, ya eso durante el tiempo del emperador Augusto. Ahora sí, vamos a ver uno por uno. Empezamos con Cesarión. Cesarión sabemos que es el hijo de el príncipe de Egipto, hijo de Cleopatra y Julio César, pues. Nace el 23 de junio, de ahí pueden, bueno, creo que no hace falta ser un científico para, digamos, darse cuenta cuando ella queda embarazada, ¿ok? Morirá en el año 30 antes de Cristo y durante su vida también será llamado Ptolomeo el XV. Al parecer todos los varones eran llamados Ptolomeos y todas las mujeres eran llamadas Cleopatras, con la excepción de Arsinoe. El segundo es Marco Antonio Antillo. Eso también alguna gente lo dice Antilo, porque ese doble L figura en inglés, así que si lo quieren llamar Marco Antonio Antilo, está bien. Antilo, de todas formas, es un apodo dado por su padre. ¿Y quién era su padre? Marco Antonio. Así es, nace el hijo de Marco Antonio y Fulvia. Ese apodo que le dio significa arquero. Y a lo mejor es de ahí que en la película Roma de las serie televisiva de HBO siempre lo muestran, tanto a él como a Cleopatra, muy entusiasmados acerca de todo lo que tenga que ver con arquería. Puede que tenga relación, puede que no. A lo mejor el que hizo el libreto para esa serie, pues notó que apodó a su pequeño bebé el arquero y bueno, entonces le metía arcos y flechas por donde sea que podía cuando este hombre tenía, obviamente eso no era para lucha, sino para diversión solo. Y lo interesante aquí es que también morirá en el año 30 a.C., es decir, el mismo año que Cesarión. Nuestro tercer miembro de nacimientos es Sexto Propercio. Sexto Propercio es una persona que tiene muy poco que ver con la guerra civil, también tiene muy poco que ver con la escena política en Roma en este momento, pero sí tiene que ver con arte y con literatura, y por ende, pues me encanta ponerlo. Es un poeta latino lírico. Nacido en Umbria, Umbria queda al norte de, digamos, un poco al este de Toscana, o sea, de donde vivían los etruscos. Su padre se arruinó en el año 40 a.C., o sea, estamos en el 47 ahora, por las confiscaciones de tierras de las guerras civiles. O sea, que ese va a ser el problema que está por venir por culpa de las guerras que estamos viviendo ahora. Bueno, sigo leyendo. Se arruinó por las confiscaciones de tierras, por lo que muy joven aún, este hombre, Sexto Propercio, tuvo que marchar a Roma a buscar fortuna estudiando leyes y como orador. Al parecer se enamoró de una muchacha llamada Cintia, Cintia, una liberta o una cortesana, acaso, no lo sabemos. Pero ese amor que él sintió por ella hizo brotar en él el gusto por la poesía y al difundirse su primer libro de poemas fue llamado al círculo literario por nadie menos que Gayo Mecenas. Y allí conocerá a personajes como Virgilio y Ovidio. La fecha exacta de su muerte se desconoce, aunque se suele situar un poco después del año 16 a.C., que sería un poco más o menos la era cuando, bueno, ya estará el imperio, pero será más o menos el mismo año cuando Virgilio muere, casi al mismo tiempo. Bueno, eso es en cuanto a Sexto Propercio. Vamos ahora a las nacimientos. Ya está. Entonces, y queda para nuestro próximo episodio Publio Quintilio Varro, que obviamente vamos a encontrar más. Eso simplemente, a veces les voy a dar a alguien
como para que sepan a quién vamos a tener en nuestro episodio que sigue. Seguimos entonces. Esto ya está. Y ahora sí, vamos a la palabra en latín. Y la semana pasada yo les di sigo diciendo semana pasada, fue hace 2 días, yo les di la palabra diu, es decir, D-I-U. Y me acuerdo que les dije que se trataba de un adverbio. Bueno, esto es muy sencillo. Diu significa largo, pero no largo porque largo solo sería un adjetivo, sino largo como por un largo tiempo. Es decir, vivió por mucho o hace mucho tiempo, casos como esos. Y les voy a leer en latín muy lentamente una oración en la cual van a escuchar, si prestan atención, la palabra diu 2 veces. Es una oración compuesta, es decir, contiene 2 oraciones hoy lo pondríamos con un punto y coma. Obviamente en latín no existían signos de puntuación, es más, no existían ni siquiera espacios entre palabras. Eso vendrá mucho, mucho más tarde. Entonces, la oración que contiene 2 veces la palabra Dio suena así. Adolescens vult Dio vivere. Senex Dio vixit. Y aquí tenemos 2 sustantivos, adolescens y senex. Ahora, si sabemos del significado de la palabra senador, si sabemos que eso proviene de los hombres viejos de la ciudad, o sea, los patriarcas o los más, digamos, sabios, bueno, no todo viejo es sabio, pero al fin, si sabemos eso, bueno, ya tenemos 2 palabras resueltas. Adolescens vult Dio vivere. Senex Dio vixit. El significado de eso es: los jóvenes desean vivir mucho tiempo. Los ancianos han vivido mucho tiempo. Ajá. Entonces, Dio vivere, mucho tiempo. Dio vixit, mucho tiempo. La diferencia es que la palabra tiempo o han vivido es conjugada entonces para el pasado, es decir, los jóvenes, para el futuro, perdón, eso significa ellos desean vivir mucho tiempo. Los ancianos ya vivieron mucho tiempo. Entonces, por última vez, adolescens vult Dio vivere. Senex Dio vixit. Los jóvenes desean vivir mucho tiempo. Los ancianos han vivido mucho tiempo. Muy bien, entonces para nuestro próximo episodio también tenemos una palabra de 3 letras. Como ya saben, a mí me encantan palabras cortas de 3 letras y un tanto descolocadoras, o sea que palabras que pueden hacerlo pensar que es tal cosa y mientras tanto es una cosa totalmente, a veces, lo opuesto. Es un sustantivo. Vis es un sustantivo. No les doy mucho más ayuda y nuestro episodio que viene, sí vamos a tener otra oración en latín que habla de Craso, aquel Craso que fue parte del primer triunvirato, que murió en una lucha muy estúpida contra los partos, que contiene esa palabra. Entonces, para todo el mundo, la palabra vis para nuestro próximo episodio. Ahora sí, entonces tenemos el latín, ya está. Ahora sí, vamos a nuestra ficha anual. Y para eso, yo voy a sacar mi ficha anual, la voy a poner en pantalla también, y de esa manera lo vamos a leer juntos para luego ver a nuestros personajes, un poco de breve diversión con la carrera de las gentes y después las batallas, que en realidad estoy pensando en llamarlas batallas y eventos, porque sí va a haber años que no hay batallas, pero va a haber eventos. Entonces yo para no tener que decirle
no, este episodio no hay batallas. No, entonces batallas y eventos. Es como, digamos, temas del episodio. Uh, y, pero eso tampoco va a significar que no voy a cambiar la pequeña espada. Me gusta el logo de la espada para el tema de batallas y eventos. Vamos a ver, a lo mejor lo dejo como batallas, no sé. Bien, entonces, la ficha anual, el año 47 a.C., ab urbe condita 707. Eventos mundiales, Vatinio derrota al pompeyano Marco Octavio en la batalla naval de Dalmacia. De eso vamos a hablar. Si bien es un evento casi local, pero como se trata de un evento que sucedió en Iliria, pues lo puse ahí. Además, no vi otras cosas que hayan sucedido ese año. ¿Saben? Cuando uno va año por año, realmente hay años que uno no encuentra mucho. Entonces, la otra es Herodes el Grande. Es nombrado gobernador de Galilea por su padre Antípatro. Cuidado, Galilea y Judea no son la misma cosa en aquellos tiempos, porque todavía no es ni una provincia romana, sí es un protectorado y sí hay conquistas romanas en esa parte ya, pero es lejos de ser nombrada una provincia. Cuidado ahí. Entonces, nuestra idea principal, Neo Pompeyo en Hispania, reorganizando los efectivos pompeyanos para continuar la lucha contra Julio César en la Segunda Guerra Civil de la República Romana. Ajá, eso significa que ya estamos llamando a esa parte la segunda parte de la Guerra Civil. No es que nos referimos a la primera, el tiempo de Sila y Mario, no, es la segunda parte de esta guerra civil. Y obviamente estamos hablando de Neo Pompeyo, el hijo, no el padre. También tenemos a Cayo Trebonio, que sucede a Quinto Casio Longonio en el gobierno de Hispania. Estamos hablando de Hispania Citerior. Y Neo Pompeyo el joven, hijo de Pompeyo, el más joven de los dos, conquista las Islas Baleares. El ejército de Hispania Ulterior se manifiesta partidario de Neo. Bueno, entonces ahora vamos a ver la cinta de cónsules, la cinta roja, y tenemos a un tal Quinto Fufio Caleno. Lo primero que dije cuando vi Fufio me sonreí. ¿Y de dónde encontraron a ese hombre? Y como ven, no hay nada entre paréntesis, solo hay un número 1 en el pasador rojo y un número 1 en el pasador marrón, que lo que significa que fue cónsul una vez, o sea, este año, nunca más lo será, y fue tribuno una vez. Marrón significará tribuno. El otro cónsul de este año es Publio Vatinio. Tenemos un poco más de él, porque si bien él también será cónsul una sola vez este año, también fue tribuno una vez, va a recibir una marcha triunfal. Obviamente ambos cónsules, como van a ver, será de costumbre, van a ser personajes del episodio. Eso siempre va a ser el caso. Como dictadores tenemos a Cayo Julio César, es su segunda dictadura y yo decidí no poner todos los pasadores, ya lo vimos en nuestro episodio pasado, cuántas veces fue cónsul, cuántas veces fue dictador, que fue pontífice máximo y todos los triunfos y todo eso. Así que decidí no ponerlo. Marco Antonio, sí, lo mantengo, simplemente para recordarles que Marco Antonio está en su segunda dictadura este año de 2 dictaduras. Eso significa que ya no será dictador más. Y eso también lo vamos a ver hoy por el tremendo lío que hizo en Roma. Será cónsul 3 veces, pero todas las 3 veces serán en el futuro. Todavía no pasa nada. Ahora sí, vamos a la cinta de guerras y solamente tenemos 2 batallas hoy y tenemos otra batalla más pequeña en una cinta separada que significa que pues no pertenece a la guerra, civil romana. Si tiene que ver en parte, yo lo pondría en el mismo, pero como es totalmente separado, pues puse una cinta
más estrecha y abajo. También cuando ven que esas cintas de guerra siguen hasta el fin de la página es porque ese conflicto no se ha resuelto. Entonces hoy tenemos como primero la batalla también pequeña, solamente hay dos grandes, la batalla naval de Tauris y después la batalla del Nilo. Un poco antes de la batalla del Nilo también está la toma de la torre de Alejandría, pero eso ni siquiera vale la pena. Es la parte donde César va a verse nadando para salvarse el pellejo, pero eso ni siquiera se puede catalogar de escaramuza. Fue una toma de un día, se les ocurrió, el plan no les salió bien por miles de fugitivos que había, porque Egipto estaba en su propia guerra civil. Pero bueno, así que eso no figura en la cinta. Y después sí, tenemos la batalla de Sela. Ambas batallas vienen con sus fichas y el tema entre medio es Roma está en un lío con el tema de la cancelación de deudas. Algo de eso ya hablamos en nuestro episodio pasado. Y Marco Antonio retira su única legión de la región. Su legión estaba, digamos, estacionada justo afuera del Pomerio, un poquito al norte del campo de Marte, poniendo la situación más grave aún. Ya vamos a ver detalles por qué todo eso. Censores, Apio Claudio Pulcro este año y Lucio Calpurnio Pisón. Vamos a ver un poco más de Lucio Calpurnio Pisón. Tribunos plebeyos, Cayo Acilio Polio, Publio Cornelio Dolabella y Lucio Trevelio. A medida, yo sé que ahora es un bombardeo de nombres, pero a medida que vamos siguiendo, por el estilo de este podcast mismo, sí vamos a ir conociendo mejor a cada uno. Pontífice Máximo, yo creo que a él no lo conocen. A ver, un tal Cayo Julio César, ¿quién será eso? Perdón, sí, es Julio César, claro. Después de Enobarbo, él toma la posesión él se convierte en pontífice máximo, lo cual le va, eso lo dije en el episodio pasado, eso le va a dar, digamos, el poder de cambiar el calendario. Tribunos militares, esta vez Lucio Septimio, Lucio Titio, eso no cambió del año pasado, pero el pretor urbano sí cambió. Lucio Julio César, primo del dictador. Primo en el sentido que es hijo del hermano del padre de Julio César, o sea, realmente un primo, nada de primos enredados como suelen ser en Roma. Obviamente que no voy a leer la ficha de la población mundial y la ficha de población de Roma, y la verdad es que cuando, digamos, los cuadros que yo tengo del research que hice muestran simplemente puntos clave entre tal año y yo tengo que ajustarlo a mano, o sea que muchos son inventados, bueno, porque esto es un cuento de Roma, así que muchas veces la población de Roma y la población mundial yo la ajusto a mano un poquito, simplemente calculando si hubo plagas o si hubo guerras, pues sube menos o baja un poquito y así. Así que eso ni me voy a molestar en leerlo. Bueno, entonces volvamos a nuestra escena principal y eso, la ficha anual ya está. Ok, ahora sí, vamos a los personajes. De personajes tenemos Fulvia. Bueno, como se acuerdan, cuando vimos los nacimientos con Cesarión y después Marco Antonio Antilo, bueno, el padre de Marco Antonio Antilo era Marco Antonio. La madre era Fulvia. Ella es un personaje esta vez. Ok, por otro lado, les prometo que cada episodio va a tener por lo menos una o dos mujeres. Si bien Roma era una sociedad muy patriarcal, vamos a tener al menos una o dos mujeres por episodio. Nuestro siguiente personaje va a ser Quinto Fufio Caleno, uno de los cónsules, y Publio Vatinio, el otro de los cónsules. También vamos a ver un poco más de este poeta lírico Sexto Propercio y Aulo Gabinio. Aulo Gabinio va a ser bastante importante y anuncio que nuestro próximo episodio vamos a tomarnos el desafío de hacer una pequeña biografía de
Cleopatra. Y ahora sí, vamos por orden, vamos a la escena principal y ahora vamos por orden con los personajes. Los personajes, bueno, no hace falta que lea los personajes que tuvimos el episodio pasado, sino que simplemente empezamos con Fulvia. Fulvia creció o bien en Roma o en Tusculum, no se sabe. Nació en el año 83 a.C. Hagan la matemática, estamos en el 47. Si fuese 87, pues serían 40. No llega a los 40, 36. Sus padres, Marco Fulvio Bambalio y una tal Sempronia. Fulvia tuvo 3 maridos. Vamos a ver. Primero, Publio Clodio Pulcro. De él escuchamos en nuestro episodio pasado, con el tema de los 2 idiotas que al final tuvieron que huir, fueron al sur de Italia y en Lucania los mataron. Así es. Enviudó de él cuando el agitador, no puedo ni hablar hoy. Hola Rómulo, ¿cómo estás? Cuando el agitador político Tito Annio Milón, ¿se acuerdan, verdad? Lo mató con su pandilla el 18 de enero del 52 a.C. Bueno, después de enviudar, se casó con Cayo Escribonio Curión, que es el tribuno que está tratando de convencer a los senadores de abolir todas las deudas. Murió en el 49 a.C. mientras peleaba. Ese es el padre. Este es el padre, no el hijo. Murió en el 49 a.C. mientras peleaba para Julio César en las Bagradas en África. El hijo, Cayo Escribonio Curión, también un cesariano 100%, es el tribuno que está tratando de pasar esa ley de abolir, la cual César dice que, si bien este es un cesariano, dice que no, esto tampoco. Después, también me puse a investigar un poco por qué César no quería, si bien era totalmente un hombre, digamos, del pueblo, que el pueblo lo quería, ¿por qué él no quería, digamos, abolir las deudas? Es más, cuando él volvió, eso lo voy a contar un poco después. Y el tercer, para no irme por la rama, el tercer esposo, Marco Antonio. Entonces, Fulvia se casa con Marco Antonio y dice, aunque es más famosa por su participación en la carrera de Marco Antonio, hay muchos debates académicos sobre si Fulvia ya estaba involucrada en política antes que sus maridos o como resultado de casarse con ellos. Sin embargo, una cosa es segura. Estaba muy interesada en la política y desarrolló una voz pública cada vez más fuerte con el tiempo. Es más famosa por sus actividades durante su tercer matrimonio y su participación en la guerra del 41 y 40. Cuidado, Fulvia fue la primer mujer romana no mitológica en aparecer en monedas romanas. Ahí está, la esposa de Marco Antonio, la primera mujer, antes que Livia, antes que Julia, antes que todos los demás, la primera mujer que no fuese una diosa o no sé, que apareció en monedas. Tuvo 5 hijos y vamos a ver cuáles eran los padres, pero yo creo que van a poder adivinar cuál era el papá, cuál de los 3 era el padre por el nombre de los hijos. Recuerden, los 3 maridos son Publio Clodio Pulcro, Cayo Escribonio Curión y Marco Antonio. Entonces, los 5 hijos por orden de nacimiento. Claudia, hijastra de Marco Antonio. Publio Clodio Pulcro. Él será brevemente cuñado del emperador Octavio, precisamente por una de las esposas de Octavio. Después, su tercer hijo, Cayo Escribonio Curión. Bueno, obviamente. Y los últimos 2 son Marco Antonio Antilo, este año, y va a tener una muchacha más. Un muchacho más.
Julio Antonio. Ahora, los Antonios no tenían como costumbre darles Julio a sus hijos, pero yo creo que aquí tiene la influencia de Julio César y de Marco Antonio seguir a Julio César. Entonces, ese Julio Antonio será un magnate, todavía no nació, será un magnate y poeta, pero será mejor conocido como el futuro amante de Julia la Mayor. Okay, ahora sí, vamos al segundo de nuestros... ¿cuántos tenemos hoy? ¿Cuántos personajes? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personajes. Ok, seguimos. El segundo de nuestros personajes es... a ver, yo voy a sacar esto al folder. Ahí está, para que podamos ver Beni Vidi Vici. El segundo personaje, Quinto Fufio Caleno. Quinto Fufio Caleno, muerto en el 40 a.C., o sea que va a vivir 7 años más, fue un general romano y cónsul este año, o sea, 47. Como tribuno de los plebeyos en el 61, contribuyó principalmente a lograr la absolución del célebre Publio Clodio cuando se le acusó de haber profanado los misterios de Bonadea. Lo acusaron de haber entrado al templo de Bonadea y haber profanado lo que sea que haya estado ahí adentro. En el 59, Caleno fue pretor y propuso una ley por la cual los senadores, los caballeros y los tribunos aerarios que componían los jueces debían votar por separado para que todo el mundo supiera por quién votaron. Obviamente esa ley no pasó, serían estúpidos. Y bueno, ¿qué más tenemos de Fufio? Ahí está porque es cónsul. Luchó en Galia en el 51 y España en el 49 bajo Julio César, quien después de cruzar a Grecia el año pasado, envió a Caleno desde Epiro para traer el resto de las tropas de Italia junto con Marco Antonio. O sea que era yo no diría la mano derecha, pero era uno de las personas que César hace esto para mí. Por favor, haz esto para mí ya. Bueno, en el pasaje a Italia, la mayoría de los barcos fueron capturados por Bíbulo, eso lo vimos en nuestro episodio pasado, y Caleno escapó con dificultad. En el 47 este año, fue elevado al consulado por influencia de César. Tras la muerte de César, se va a unir a Marco Antonio, para quien comandará 11 legiones en el norte de Italia. Caleno va a morir en el 40 mientras estaba destinado con su ejército al pie de los Alpes, justo cuando estaba a punto de marchar contra Octavio. Pero el hijo de Caleno entregó las legiones al futuro emperador. O sea, o el hijo lo traicionó o entregó las legiones después del padre morir. Vamos a ver. El tercer personaje, que es el otro cónsul, será Publio Vatinio. Publio Vatinio fue un político y militar de la época final de la República Romana. En su discurso contra Vatinio, y aquí nos vamos a reír un poquito también. En un discurso contra Vatinio, Cicerón lo describe como uno de los más grandes bribones y villanos que han existido. Publio Vatinio. En realidad van a ver el tipo de persona que es. Y señala que su aspecto personal era poco atractivo, con su rostro y el cuello cubiertos con hinchazones, a los que Cicerón aludía en muchas ocasiones llamándolo struma civitatis, o sea, la mugre que anda por la ciudad. Fue cuestor en el 63, el año del consulado de Marco Tulio Cicerón y Cayo Antonio Híbrida. Cicerón lo envió a Puteoli para que impidiera que el oro y la plata salieran de esa ciudad. Puteoli era la ciudad había muchos banqueros ahí. Vatinio extorsionó de tal manera a los habitantes de Puteoli que estos se vieron obligados a quejarse de su conducta ante el cónsul, o sea, Tulio Cicerón. Vatinio fue posteriormente a Hispania,
como legado de un procónsul llamado Casio Cosconio. Y en esa provincia, o sea, en Hispania, no dice cuál Hispania, de acuerdo a Cicerón, fue también culpable de abusos y robos. Bueno, Cicerón pidió que se procesara a Vatinio por corrupción. Ahora veamos qué pasa cuando se convierte en tribuno de la plebe. Ahora empezamos. En el 59 fue elegido tribuno de la plebe y ofreció sus servicios a Julio César. ¿Y a quién más le va a ofrecer? El cónsul de ese año lo hizo el año del Marco Calpurnio Bíbulo, el año que le rociaron excremento de vaca a Bíbulo. Vatinio se convirtió en uno de los más fervientes seguidores de César. Llevó a la plebe las propuestas de conceder a César la Galia Cisalpina e Iliria como provincias proconsulares durante un lustro, o sea, una década. Provincias a las que luego hasta le agregó, Galia Transalpina también. Cicerón obviamente lo midió con la mirada y lo acusó de legislar ignorando auspicios, de amenazar a cónsules, de llenar el foro de soldados, de amenazar a otros tribunos. Y bueno, después de su tribunado, Vatinio sacó a la luz, eso fue un año después de que fue tribuno, y eso creo que fue la única cosa buena que hizo. Escuchen esto. Después de su tribunado, Vatinio descubrió o sacó a la luz al espía Lucio Vetio, que acusó a muchos de los más distinguidos ciudadanos de Roma, entre ellos a Cicerón también, de tratar de matar a Neo Pompeyo Magno. O sea que había un complot para matar a Pompeyo en aquellos tiempos. Bueno, Vatinio dejó Roma para servir como legado de César en la Guerra de las Galias por un rato, pero al finales del año 56 hubo serios disturbios en Roma que hicieron que los comicios para la elección de cónsules solo podrían ser realizados al comienzo del 55, o sea que pasaron un año peleando quién iba a ser cónsul. Tras la elección en el 55 de Neo Pompeyo Magno, con Craso para el consulado, los triunviros apoyaron la candidatura a pretor de Vatinio. Claro, si hace tantas cosas para ellos, por supuesto, bueno, dale, serás pretor. Pero dicen que el dinero de Craso y de Pompeyo aseguraron que esa elección fuese exitosa. Luego regresó a la Galia y ahora vamos al tema de la guerra civil. Vatinio se unió a César cuando estalló la Segunda Guerra Civil. Cuando desembarcó en Grecia, cuidado, el año pasado, César lo envió de emisario para escuchar las propuestas de paz a Pompeyo. O sea que este hombre, Vatinio, porque era tan idiota, era el que andaba con los correos, con los mensajes, entre el campo de Pompeyo y el campo de César, tanto en Duraquio como, estoy seguro, en Farsalia también. Vatinio no participó en la batalla de Farsalia porque lo mandaron a defender la ciudad de Brundisium, que estaba siendo atacada por parte de la flota de un tal llamado Décimo Lelio. ¿Ok? Como ven, hay miles de personas involucradas. No es solamente César contra Pompeyo. Y a medida que vamos creando esa red, eso se pone más interesante. Gracias a su éxito fue recompensado con el consulado junto a Quinto Fufio Caleno. Y la última nota de él, después de César. Cuando César fue asesinado, Vatinio no estaba en Roma. No estará en Roma, estará en la provincia de Iliria. Al principio del 43, o sea, un año después de la muerte de César, lo van a obligar a rendir Duraquio y ceder su ejército a Marco Junio Bruto, uno de los asesinos de César. Él le va a forzar a que le dé el ejército. O sea que los muchachos andaban realmente necesitando hombres. Estaban en huida, claro, el cual se había apoderado de Macedonia porque sus tropas pasaron al bando de Bruto y de los republicanos. Lo último que se sabe de Vatinio es que celebró un triunfo el 31 de diciembre de ese mismo año, 43. O sea, el año que le da sus tropas
y entrega digamos, el campo o digamos la oficina de Dyrrhachium a Marco Junio Bruto. Bueno, y ahora sí, tenemos nuestro siguiente personaje, es Sexto Propercio, que también lo tenemos en los nacimientos. Así que no vamos a hablar nada mucho más de él, pero sí quiero añadir una cosa más que me olvidé. Escribió, este poeta lírico, escribió unos 90 poemas repartidos en 4 libros llamados elegías, como yo elegía, tú elegías, él elegía, nosotros elegíamos. Se llaman elegías, de los cuales los 3 primeros se dedican a esa muchacha llamada Cintia, cuyo nombre real métricamente equivalente sería Hostia. El cuarto libro se ocupa de las viejas leyendas religiosas paganas y de temas patrióticos, muy en línea con el programa prescrito por el emperador Augusto. O sea que Mecenas sí lo consiguió. Recuerden que el padre estaba en bancarrota por el tema del dinero que faltaba por la guerra civil. El muchacho tiene que ir a Roma a, no sé, como tantos que van a la ciudad a probar la suerte. Escribe poemas, lo va a encontrar ese hombre Cayo Mecenas, y obviamente para él, como él no es de la estatura de Virgilio o Tito Livio, para él es, oh, sí, y probablemente se agarró de ese trabajo para no dejarlo porque era pan seguro para toda la vida. Entonces, además de escribir de su Cintia, también obviamente escribió libros que estaban muy patrióticos, porque estaban más en línea con lo que Augusto quería. Eran todo un programa. Y dicen que ese libro era tan grande que realmente cabría en 2 libros, y por lo tanto las elegías no serían 4 libros, sino que serían 5. Bueno, ahora sí, vamos al último de nuestros personajes, así podemos ir a las batallas. Aulo Gabinio. Hemos hablado de él el año 58, obviamente eso estoy hablando que si los episodios fueran consecutivos, lo teníamos como personaje en el año 58 a.C. Pero aquí hoy nos referimos a él, hoy lo tengo como nota de al lado, porque ordenó matar a 10.000 personas en la provincia de Judea durante la batalla contra Alejandro de Judea, y porque probablemente en este año también muere. Es posible que o murió este año o al principio del año que viene, y de eso vamos a ver un poquito más. Y aquí hay una palabra de Cicerón acerca de él. Era de filiación incierta, muy de joven. Durante su juventud se decantó hacia los placeres y se dedicó al juego de los dados, al vino y a las mujeres. Tenía el pelo rizado, tratado con ungüentos, y en sus mejillas usaba colorete. Era aficionado al baile, la música y el canto. Cicerón en sus escritos lo critica fuertemente. Se rodeó de compañía de su mismo tipo y tuvo una vida disoluta, dilapidando su fortuna, que no era suya sino la del padre. Bueno, con eso hemos cerrado nuestros temas de personajes. Si bien a veces va a haber episodios que no hay nadie famoso realmente, porque bueno, ya ven la ficha de este año, los 2 cónsules no son famosos para nada, pero los tenemos que poner. Los cónsules por obligación van a ir. Si tenemos una mujer o 2, las ponemos primero. Vamos a ver. Entonces, esto ya está. Ahora sí, vamos de un breve salto a la carrera de las gentes. A ver quién recibió los puntos. Sabemos que un Fufio va a recibir un punto, un Batinio va a recibir un punto, y un Julio César, va a recibir un punto, y un Antonio. Veamos esa tabla. Ok, aquí vamos, una carrera al estilo de Fórmula 1. Entonces, ahí tenemos la ficha.
En primera, en punta, los Cornelios con 117 puntos, los Valerios con 83 puntos en segundo lugar, los Fabios con 72, si bien nadie consiguió un punto este año. Los Julios pasan a 30 puntos en 13º lugar. Los Antonios, sí, un punto. Los Antonios, un punto más, pasan a lugar 40. Y los Fufios, por haber recibido un punto, pasan al lugar 104. Y los Batinios al lugar 121. Ahora, ¿por qué no aparece 105? ¿Por qué esa diferencia? Eso es alfabéticamente. Y entonces, ¿por qué no aparecen al final de la cola? Pues porque tener un punto de cónsul me vale más que tener un punto de tribuno o de decemviro. Es así de simple. Bueno, entonces eso fue bien rápido. Eso siempre va a ser rápido así. Ya tenemos eso. Y ahora sí, vamos a las batallas y eventos. Y esa es la parte jugosa. Vamos a ver. Las batallas. Teníamos aquí el mapa. Y vemos las batallas. Hoy tenemos 6 eventos. La batalla naval de Tauris, frente a las islas croatas de Croacia. La batalla del río Nilo, Roma bajo Marco Antonio. Realmente no supe qué título ponerle. Esto no es una batalla, es un evento. Y yo casi diría que es el evento principal y más chistoso de este episodio. Y después tenemos la gran batalla. El evento más grande de este episodio es la batalla de Sela. Y después, como sexto, la batalla del Monte Tabor, que no tiene nada que ver con la guerra civil, es simplemente una obra de un Aulo Gabinio, que por eso estaba en la lista de personajes. También va a estar en la lista de obituarios. Bueno, vamos entonces a nuestras batallas. Vamos primero a la batalla naval de Tauris. Y la batalla naval de Tauris dice así. Los antecedentes son que a finales del 50 a.C., una tribu iliria de los dálmatas tomó una ciudad llamada Promona, una ciudad liburnia llamada Promona. Los liburnios se quejaron con César, quien intentó negociar con los dálmatas, pero los dálmatas dijeron que no. Si fueron a Dalmacia y si tuvieron, digamos, mi papá fue dálmata, pero son muy, muy cabeza dura. Son gente de cabeza más dura que un burro. Y hasta mi papá sabía decir eso. Entonces ellos rechazaron los negocios con Julio César. El procónsul envió, cuando digo procónsul, estoy hablando de Julio César, porque en ese año él fue procónsul de Iliria. Envió un destacamento, pero no continuó el asunto por el inicio de la guerra civil. Obviamente, el tema de la guerra civil era 10 veces más importante que esto. Y bueno, como sabrán, el 10 de enero del 49, César inicia esa invasión de la península itálica cuando cruzó el río Rubicón y todo lo que sigue. Ahora, un almirante pompeyano llamado Marco Octavio, y cuidado, es muy fácil caer en la trampa de pensar, oh, Octavio, debe ser del lado de Julio César, porque Octavio, Augusto, ¿no? No todos los Octavios estaban del lado de César o del futuro Augusto. Muchos Octavios estaban del lado de Pompeyo. Miren, para hacerlo simple, es muy simple esto. En general, la gente en las ciudades estaba a favor de Julio César y la gente en los pueblos, o sea, afuera de las ciudades, granjeros, estaban a favor de Pompeyo. Esa es la regla general, pero cuidado, esa tampoco no es ni siquiera el 80% de los casos, pero sí es más del 50% de los casos. Entonces, un almirante pompeyano llamado Marco Octavio había sido designado por Bíbulo, recuerden, el enemigo de César, para que vigile el Adriático y que no deje que los cesarianos se crucen para Iliria. Ese año, el cesariano Publio Cornelio Dolabella y su flota de 40 navíos
son capturados por Bíbulo. Cuando Cayo Antonio intenta avanzar con 15 cohortes por la costa ilírica, fue acosado por la flota pompeyana y las tribus locales hasta que se rindió en una isla llamada Curicta, que hoy se llama Kirk, K-R-K. Y sus hombres son incorporados al enemigo, o sea que ahora tienen que pelear para el otro lado. Octavio fue a Salona, que hoy es Split, con su flota y persuadió a la gente de una isla llamada Bish de pasarse a su bando. Como no logró eso, cabeza dura, rodeó la ciudad con 5 castras, 5 campamentos y le impidió que ingresen granos a la ciudad. Bueno, los defensores enviaron mensajes a César por ayuda, pero pronto se apoderaron por asalto de uno de los campamentos, el que estaba más cerca de los 5, y después de los demás, causando muchas bajas a los pompeyanos. Bueno, Octavio se retiró con su flota a Dyrraquio para unirse a Pompeyo. Y ahí, bueno, con eso casi como que quedó el asunto. Pero cuidado, no quedó. En el verano, César, eso sería alrededor del tiempo de la batalla de Farsalia, envió a un hombre llamado Quinto Cornificio el Joven. A lo mejor tenía un padre llamado Quinto Cornificio, entonces para distinguirlo. Bueno, envió a un Quinto Cornificio el Joven como cliente con 2 legiones. Los romanos de las ciudades apoyaban a César, mientras que los nativos a Pompeyo. César dice que la región era muy pobre, y eso es cierto. Dalmacia es roca y sol y víboras. De hecho, en Dalmacia, si van a hoteles de Dalmacia, en los baños hay un pequeño mensaje que cuelga ahí en el baño. Por favor, después de usar el baño, baje la tapa, esa tapa blanca de plástico, porque hay tantas víboras que a veces se meten por las cañerías y uno ni hay que mirar, o sea, antes de sentarse o antes de hacer algo, fíjese a ver si nos salta una víbora de ahí. Así que realmente una región muy, muy pobre. Entonces, además, apenas podía apoyar a un ejército. Sí. Además, se agitó por los combates en torno a Dyrraquio que afectaron su área, y eso fue el mes de julio. Cuando Octavio se refugió en sus costas después de la derrota de Farsalia en agosto, Cornificio y los habitantes de otro pueblo llamado Iadera, que hoy es Zadar, Z-A-D-A-R, dispersaron sus naves y agregaron a las capturadas a las de sus aliados ilíricos, formando una pequeña flota. Como muchos pompeyanos se refugiaron en Iliria después de la derrota y planeaban invadir Macedonia, César ordena a Aulo Gabinio a unirse a Cornificio para rechazar las operaciones en la región. Llevaba 15 cohortes y 3,000 jinetes, aunque no sé para qué le manda jinetes en Dalmacia, porque no es un llano, es todo montañoso. Gabinio marchó en invierno sin recibir suministros de los hostiles lugareños porque las tormentas en el mar frenaron a los barcos en sus cargamentos. Ese mar Adriático, entrar a ese mar es horrible. Ni siquiera barcos cruceros lo hacen en invierno. Y esos son barcos de 10 pisos de alto, 15 pisos de alto con 2,000 pasajeros. No entran ahí. En fin, finalmente tuvo que retirarse a Salona, donde vivían muchos romanos, pero en el camino fue atacado y vencido, perdiendo 2,000 soldados, 38 centuriones y 4 tribunos. Llegó a la ciudad con los restos de su fuerza, cayó enfermo y murió pocos meses después. Estamos hablando de Aulo Gabinio. Batalla. Octavio vio su oportunidad para hacerse con Iliria. Recuerden, esto es una batalla naval, no es una batalla de soldados, sino de barcos. Corfinio le pidió ayuda a Publio Vatinio, el cónsul, quien estaba en Brundisium, en el sur de Italia, para que lo ayudara, y le informó que el almirante pompeyano estaba haciendo alianzas con los nativos
y atacando guarniciones cesarianas, a veces con su flota y otras con tierra con tropas locales. ¿Y eso qué es? Batinio le pidió a un teniente cesariano en Grecia que enviara una flota, pero como estaba tomando demasiado tiempo en llegar, terminó por armar algunos barcos él mismo, eh, obviamente de tamaño inadecuado, para la guerra y sumó algunos buques de guerra que tenía y fue a Iliria. Oh. No persiguió a Octavio. En cambio, comenzó a atacar algunas ciudades costeras, pompeyanas, mientras ignoraba otras para ir, digamos, más rápido. Esta sí la ataco, esta no. Esta sí, esta no. Obviamente eso obligó a Octavio a abandonar su asedio. Él estaba haciendo un asedio en una ciudad llamada Epidauro, que hoy se llama Tzaftat. El almirante pompeyano creía que su flota era superior a las pequeñas naves de Batinio, así que navegó a la isla de Tauris. Mientras estaba en la mar, mientras estaba el mar agitado, el cesariano se encontró sorpresivamente con una escuadra enemiga en formación de batalla, por lo que decidió probar suerte atacando el buque insignia de Octavio con uno de sus pocos navíos de guerra. El choque fue duro, obviamente, y el barco pompeyano fue destruido. La batalla se libró a corta distancia en aguas poco profundas, pero Batinio acabó mejor, y al anochecer los restos de la flota de Octavio huyeron. Ahí lo tenemos. Un día después, Batinio reparó sus naves y con eso el mar Adriático quedó limpio. Como les digo, esto mitad tiene que ver con la guerra civil, pero mitad no tiene que ver. Hay gente que César manda, hay gente que lo hace por su propia cuenta. Pero lo más importante de todo este frente de Iliria, o sea, el mapa entero, el frente de Iliria, es que ese frente era como que cortaba, era como una tijera entre la parte de Italia y la parte de Macedonia, porque uno no podía ir alrededor y tampoco podía cruzar por mar. Bueno, ese es el mar Adriático. Ahora sí, vamos a la batalla del río Nilo. Y para eso sí tenemos una ficha. Bueno, obviamente la ficha simplemente la pongo de fondo porque, como ya les dije, esas fichas son de propósito didáctico nada más. Realmente no muestran movimientos, no muestran los eventos. Y si bien estoy planeando en hacer algo de, digamos, cinematográfico, no sé si uso otra cámara más o algo, o 3D, o a lo mejor uso Lego con un papel. Aquí está la batalla del río Nilo. Veamos qué dice. Desde septiembre del 48 hasta enero de este año, César fue sitiado en Alejandría, Egipto, con sus 4.000 hombres. Estaba intentando resolver el tema de la guerra civil egipcia, obviamente entre Ptolomeo el XIII y su hermana Cleopatra. Ahora, cuando él llega, recuerden que él desembarca en Alejandría el 2 de octubre. ¿Cuándo fue asesinado Pompeyo Magno? El 28 de septiembre, entonces son 4 días después. A los 4 días, cuando pues le muestran la caja con la cabeza de Pompeyo, el que estaba tan mal, él organiza inmediatamente una marcha hacia el templo, había un templo romano en algún lado ahí, para darle un funeral como corresponde. Obviamente que esta gente, nosotros le quisimos hacer un regalo, y mira lo que está haciendo, está enojado. Obviamente que nosotros o se asustaron, lo entendimos mal, o se enfurecieron como diciendo, ¿cómo es que este romano puede tratarnos de esa manera que nosotros ya tenemos una civilización de 3.000 años? Eso es siempre lo primero que decían. En fin. Entonces sitiaron a César. En enero, los egipcios habían comenzado a tomar ventaja en sus esfuerzos por aislar a los romanos de los refuerzos y reabastecimiento. Y como les conté, hay miles de detalles. Realmente si leería todo lo que pasó, tendríamos, no sé,
un par de horas. Les cortaron el agua, les mataban palomas. César tenía palomas mensajeras, mandaban águilas a comer esas palomas, hasta que César un día mandó a un esclavo digamos, comprar 50 palomas en un mercado local. Entonces mezclaron su paloma mensajera con 50, las echaron a volar al mismo tiempo y el águila no supo a cuál comer, y entonces el mensaje sí le llegó al rey Mitrídates para que le mande ayuda. Realmente pasó de todo. Un día, bueno, durante ese asedio, César se atrevió, dice, vamos a tomar el islote de la torre de Alejandría. Voy a apagar ese ficha, vamos a volver a la cámara. El islote donde está, digamos, la torre de Alejandría con digamos, el causeway, o sea, el heptastadio, que es no es una isla, pero es tierra firme construida. Era mar antes, pero pusieron tanta tierra y hasta que hicieron una ruta de 700 metros de largo a la isla de Faros, donde está el faro. Y eso obviamente lo llamaban heptastadio. Hicieron una incursión, una toma. Pero cuando abrieron a salir, digamos, a correr, se armó un tal lío de varios lados de Egipto, empezó a correr gente, y como también los egipcios tuvieron que abrir las puertas suyas para seguir a los cesarianos, los fugitivos egipcios mismos, que estaban de fugitivos en su propia ciudad, porque recuerden, era una guerra civil, empezaron a irse a los barcos de César. Era tanto como cuando, no sé, habrán visto fotos de, por ejemplo, en algunos países donde gente se sube a un tren y hay como 40 personas colgando de afuera de un tren. Me imagino algo así. Entonces, por culpa de esos fugitivos, barcos empezaban a darse vuelta. Y cuando uno de esos barcos se dio vuelta donde estaba César, él tuvo que saltar y nadar hasta que llegó a ese heptastadio. Obviamente 2 soldados le ayudaron ahí, mi jefe, venga. Y bueno, además de eso, perdió su capa de cónsul. Esa capa que él realmente le gustaba. Está en el fondo del agua. De todas maneras, siguiendo. Entonces, en enero los egipcios habían comenzado a tomar ventaja. César había solicitado refuerzos de su aliado Mitrídates de Pérgamo, quien marchó por tierra desde Asia Menor para ayudarlo. Al llegar al delta, en enero, Mitrídates derrotó a una fuerza egipcia enviada para detenerlo. Los egipcios no eran pocos, pero todavía peleaban al estilo griego, o sea, la formación de óplites o oplitas, no sé cómo se dice en español. César, recibiendo un mensaje de que sus aliados estaban justo afuera de la ciudad, dejó una pequeña guarnición en Alejandría y se apresuró a salir del asedio suyo, romper y a salir a reunirse con ellos. La fuerza combinada de unos 20.000 hombres se enfrentó a los egipcios. El ejército egipcio, equipado a la manera griega, probablemente tenía la misma cantidad. La batalla es la siguiente. César, consciente de la fuerte posición egipcia, abrió la batalla haciendo que las legiones lideradas por los romanos destruyeran un fuerte. Destruyeron un fuerte para ver si los egipcios se bajaban de su colina. No lo hicieron. Entonces, como vieron que los egipcios no eran tampoco tan estúpidos, varias cortes romanas intentaron flanquear a los egipcios y bueno, las bajas fueron muchas. Las bajas de los romanos fueron muchas y además los egipcios le seguían disparando con misiles de fuego desde barcos de afuera del puerto, que era una de las razones por la cual él quería tomar ese faro para, digamos, apagarlo y que los barcos no supieran cómo llegar al delta, porque ese delta tiene como 7 brazos principales y un montón de brazos secundarios del río Nilo. Entonces, finalmente se descubre una brecha en la línea principal, no a un lado, sino en la línea principal egipcia, y que obviamente el ejército romano eran
veteranos, lograron explotar ahí mismo y atacan a los egipcios por la retaguardia. Eso provocó que los egipcios de pronto se vieron en una situación que nunca se veían antes y salieron corriendo. Una vez que quebraron, ya 5 minutos más. Entre la retirada se encontraba Ptolomeo y empezaron a saltar a barcos para huir. Porque recuerden, esto estaba todo siendo peleado en el delta del río Nilo. Ese barco, como otra vez tenemos el mismo ejemplo de gente saltando a barco, el barco se dio vuelta y Ptolomeo, el 13º, se ahogó en ese barco. Esa es la muerte del faraón Ptolomeo, el 13º. Egipto ahora está en manos de César, quien luego levantó el sitio de Alejandría y colocó a Cleopatra en el trono con otro de sus hermanos, Ptolomeo el 14º. Luego permaneció inusualmente en Egipto hasta abril, disfrutando de una relación con la joven reina. Eso lo mencionamos en nuestro episodio pasado. Pero mientras tanto, veamos qué es lo que está pasando en Roma. Bueno, recuerden que cuando él vence en Farsalia, después de la pérdida de Dyrraquio y la gran victoria de Farsalia, él tiene que pensar que hay 3 grandes problemas. ¿Okay? Uno es Roma. El otro es Pompeyo. En ese momento Pompeyo estaba vivo todavía, había que perseguirlo. Y el otro es todas las tropas en España que podían reunirse con Pompeyo si él no se apuraba a terminar con Pompeyo. Por eso la urgencia. Entonces, lo que él hace es muy rápidamente manda a Marco Antonio a Roma para que se ponga a cargo de todo lo que está pasando en Roma. Vean lo que pasa. Primero, obviamente, Pompeyo es asesinado, un problema menos, pero otro problema nuevo, porque él se mete en la guerra egipcia. Pierde 6 meses de su vida, a lo mejor no los pierde, a lo mejor no creo que haya sido un plan, pero bueno, vino bien. Ahora va a haber otra vez 3 problemas, pero 3 problemas diferentes. Vamos a ver. Recordemos que cuando Marco Antonio llega a Roma, todavía está el tema de las deudas entre los ciudadanos de Roma, que se parece mucho a una pirámide, de esas pirámides que nosotros aprendemos en la escuela, de pirámides de ecología. Está el pasto aquí, los animales que comen el pasto, los animales que comen a los animales que comen el pasto, y bueno, y generalmente los humanos, nosotros estamos en la cúspide de esa pirámide. Algo así. Las clases superiores comían con intereses y con penalizaciones por fechas vencidas a los demás y demás y demás. Era como una pirámide. ¿Okay? Además, esas deudas, cuidado, eran multigeneracionales. O sea, uno no se moría. Si uno se moría, los hijos heredaban la deuda. Eso es algo que hoy no tenemos. Si usted se muere, su hijo no tiene una deuda, a no ser que sea una compañía y el hijo también es parte de la compañía. ¿Okay? Bueno, a ver, ¿y qué hace Marco Antonio al respecto? Bueno, disfruta del lío. Él va al Senado, se sienta, hace chistes, hace bromas, instiga más lío y entonces un día sale del Senado y se va caminando por el foro, llega hasta el foro Boario, al campo de Marte, a la castra, o sea, donde tenía porque su legión con la que César lo había mandado se estacionó justo más arriba. Tendría que poner el mapa de Roma para que vean, justo ahí tenemos el Capitolino, el Foro Romano, y más o menos donde tenemos aquí, más al norte del cementerio, ahí estaba estacionado el único ejército dentro de Italia, pero obviamente fuera del Pomerio romano. Él se va ahí y se quedó como un mes ahí.
Después de eso, les dijo, vamos. ¿A dónde? No sé, vamos al sur. Está lindo el sur, creo. El clima está muy bueno, ¿no? Habrá digamos, un lugar donde uno puede nadar y divertirse. Sacó a su única legión de Roma. O sea, si bien no estaba dentro de Roma, lo sacó. Se alejó de Roma por un mes con su ejército para esperar a que los senadores y demás gente de clase alta vinieran y lo rogaran a que vuelva a restablecer el orden. Y aquí la pregunta para pensar. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué, ¿por qué Marco Antonio odiaba a, digamos, a los senadores, a la clase, casi que odiaba a la clase política entera? Casi, no a todos, él tenía sus amigos, pero ¿por qué tanta bronca, tanta rencilla? Ah, me hiciste eso hace 4 años, ahora te hago eso. Y casi que lo medía para que fuese la misma medida de lo que él le había hecho, porque era una persona así. Bueno, por un lado, se sabe que apenas Julio César decidió mandar a Marco Antonio, apenas esas noticias cundieron en Roma, después de Farsalia, eh, ellos mandaron cartas a César pidiendo que cambiase de idea, que mandase a otra persona, no a Marco Antonio. Bueno, ahí tenemos el comienzo de esto. Entonces, las clases bajas seguían creando revueltas, llegando a un punto donde gente tenía miedo de salir a las calles. Y la clase política, ellos no podían salir sin guardaespaldas, porque esos rufianes andaban por las calles de a 40, de a 50 en el medio del día y si encontraban a una persona, digamos, siendo llevada o con lictores, eh, ellos trataban de hacer lo suyo con ellos. Realmente tenían, los lictores ya no, y ahí es donde yo les dije hace un par de episodios, los lictores eran los primeros en desaparecer en esos, eh, en esas ocasiones. Desaparecían. Y bueno, los senadores se reunieron a escondidas y declararon lo que se conoce como un Senatus Consultum Ultimum. Esto es un documento que no se da, que no se ve todos los días. Cuando el Senado declara un Senatus Consultum Ultimum, eso significa que un cónsul podía hacer, ellos le iban a dar el poder a un cónsul que podía hacer lo que quisiese para restablecer el orden. Pero hay un pequeño problema. Sí, nosotros tenemos a 2 cónsules, sí, ¿verdad? Pero no estaban. O sea, estaban escondidos, todavía no estaban elegidos. Ese Fufio y ese Batinio no tomaron el poder el 1 de enero como tendría que ser. Este hombre vuelve de Farsalia y estos casi que ni figuran. Y bueno, no había cónsules. ¿Y ahora qué pasa? Marco Antonio vuelve. ¿Y saben qué? Cuando él vuelve, Roma ya está toda en alboroto, hay fuegos, hay incendios, hay asesinatos diarios, hay robos, hay... Realmente Roma en ese mes de él haberse ido, dejar que la gente, digamos, cunda, con ese tribuno que venía haciendo lío y llamando a gente, digamos, instigando esa bronca, Roma era probablemente el lugar más peligroso del mundo en ese momento. Y bueno, cuando él vuelve, llega con toda su legión, ni siquiera para afuera, entra al Pomerio con las espadas afuera. O sea, con las espadas jaladas fuera de los, no sé cómo los llaman, estuches o lo que sea. Primero, había permitido que la ciudad perdiera el control sobre la situación. Y luego permitió que sus soldados maten a... Oh, y ahí mató a... Dicen que 2.000 ciudadanos. Permitió que los ciudadanos maten sin ninguna necesidad, porque todo el problema se podía resolver hablando. Uh, Obviamente que si la gente digamos, lo miraba mal a Marco Antonio antes,
Ahora Roma lo odiaba. Bueno, mientras tanto, algo más sucede. Recuerden que después de la lucha de Farsalia, César, persiguiendo a Pompeyo, termina en Egipto. ¿Y qué hacen los demás? Ellos no siguieron a Pompeyo. Pompeyo por sí mismo eligió ir a Egipto, pero varios, la gran mayoría, fueron a Túnez, o sea, Cartago, África. Algunos fueron a España, uno fue a las Baleares, pero ¿a dónde fue nuestro senador favorito? A ver, ¿de quién estamos hablando? A ver, que estoy... Sultum, primero Cicerón. Sí, Cicerón vuelve a Italia. Él decide que él ya no va a pelear en favor de la causa de Pompeyo, porque Pompeyo fue asesinado, y que va a ir a Roma con sus lictores, desembarcó en Brundisium, y envió una carta a Roma antes de salir para Roma diciendo que César está en Egipto y probablemente está avergonzado de no poder resolver el tema de la guerra civil egipcia, porque realmente César había prohibido que se mandaran cartas desde Egipto a Roma. ¿Saben lo que Marco Antonio hizo cuando esa carta de Cicerón llegó a Roma? Él le mandó su propia carta a Cicerón diciendo que él no podía garantizar la seguridad física de Cicerón y que no volviese a Roma. Obviamente Cicerón, que era una persona, uno de los más influyentes senadores, yo diría en los 1000 años de Roma, debe haber tomado eso como una ofensa. Él debe haber tomado eso como una ofensa. Bueno, Marco Antonio toma posesión de la mansión de Pompeyo, ahí en el Palatino. Un día esa mansión, ese palacio de Pompeyo, estaba vacío, porque bueno, Pompeyo no estarán los esclavos limpiando, no sé. Al otro día, Marco Antonio se hace como que está en su casa. Y eso le despertó una memoria a la gente de Roma, sobre todo a los viejos, no a los jóvenes porque ellos no saben, pero sí escucharon de los viejos, de la última vez que existía una guerra civil en Roma, obviamente sabemos, entre Sila y Mario y todos los años de la proscripción, que gente que estaba, digamos, del lado equivocado, o sea, del lado perdedor, no solo perdían su vida, sino que también perdían sus propiedades. O sea que familiares ya no tendrían acceso a las propiedades. Bueno, obviamente lo mataron porque estaba del otro lado, pero perdían propiedades también. Familias enteras perdían propiedades también. Y César había garantizado, había prometido de que eso no iba a pasar cuando cruzó el Rubicón. Y ahora Marco Antonio lo estaba haciendo. Y bueno, vamos a seguir. Otra cosa, Marco Antonio aparecía al Senado ebrio, a veces totalmente ebrio, a veces no se ponía ropa interior, sino simplemente se ponía la túnica militar con esas franjas de cuero que hacen ruido, y cada vez que un senador dice, ¿por qué viene con un uniforme al Senado? Oh, perdón, si quieres me lo quito ahora, y no tenía nada abajo. Y lo más chistoso es, bueno, vamos a poner un laugh antes de eso. Lo más chistoso era que él quería ver si había una forma de hacer una carroza para que él estuviese sentado en esa carroza, que lo lleve por Roma y que esa carroza fuese tirada por leones, por 2 leones. Bueno, mientras Cicerón escribía cartas a Roma, César decide volver, porque, bueno, acaba de terminar su problema obviamente, primero en Alejandría y después en Cela.
Pero obviamente ahora yo tengo que parar aquí porque yo me adelanté un poco en esta línea y tenemos que volver a lo que está pasando en Alejandría. O sea, Alejandría ya está resuelta, pero ahora, porque Mitrídates mandó 2 legiones, le ayudó, solucionaron el tema en Egipto y ahora van para el norte. O sea que ahora sí, vamos a las batallas a la batalla de Sela. Bueno, la batalla de Sela, voy a brevemente leer lo que dice la ficha y después vamos a los detalles jugosos. De un lado tenemos la República Romana, cesarianos, y los gálatas de un rey llamado Deyótaro. Deyótaro de Galacia va a terminar siendo un buen amigo de César. Del otro lado tenemos a Farnaces el segundo y mercenarios escitas y sármatas. ¿Qué tenemos que saber de Farnaces el segundo? Solo una cosa. Farnaces II era el hijo de uno de los mayores, uno de los mejores enemigos de Roma. Yo lo pondría al nivel de Aníbal. Mitrídates, ¿ok? Obviamente que Farnaces vivía en bronca por lo que los romanos le hicieron a Mitrídates en la generación anterior. Y obviamente que esa guerra tenía que ver con el hecho de que Farnaces II creyó que como Julio César tenía una guerra civil en Roma y ahora otra guerra civil en Alejandría, él podía, digamos, darse el lujo de tomar Anatolia y volver a crear el imperio de su padre. La fecha es el 2 de agosto del 47, o sea que es una lucha bien documentada. Y el lugar es Sela, en Asia Menor, hoy llamada Sila, en Turquía. De un lado tenemos a Cayo Julio César, Neo Domicio Calvino, que se había perdido en la batalla de Nicomedia el año anterior, y en aquella batalla únicamente unas 1000 personas de la Legión Sexta, aquellos veteranos de las Galias, lograron sobrevivir, los demás salvarse, no sobrevivir. Sobrevivieron mucho más, pero capturados. Y miles de muchachos romanos pues perdieron su hombría porque los Farnaces el segundo los venía castrando, o sea, los venía convirtiendo en eunucos. Y tenemos a Deyótaro de Galacia de ese lado. Del otro lado, Farnaces el segundo del Ponto. Y yo puse una espada en la ficha como que muere. No muere en la batalla, sino en la consecuencia directa de la batalla, y obviamente eso lo vamos a ver ahora. Los detalles de los números no se sabe mucho, pero sí sabemos lo que en realidad pasó. Y lo que pasó realmente no es algo demasiado complicado, pero es la batalla que causa que este episodio se llame Veni Vidi Vici. Porque en esta batalla, la batalla de Sela, es donde Plutarco, 150 años después, dice o afirma que Julio César dijo esas famosas 3 palabras. Bueno, ahora veamos cómo eso termina. Vamos a la batalla de Sela. Y como antecedente, obviamente, los 3 problemas que ahora César tenía era en Roma, la violencia, eso no había cambiado de antes. En Anatolia, una provincia romana caía, y estamos hablando de tanto Galacia como Capadocia, como otras. Él se iba a extender, este hombre, Farnaces, se iba a extender a donde podía. Y obviamente César no se podía dar ese lujo porque, sino, ¿qué le iba a explicar a la gente, a los romanos? Por un lado, acababa de hacer casi un contrato con Cleopatra, casi como dándole Egipto a Cleopatra. Entonces, eso a lo mejor los romanos le iban a perdonar, pero cuando se trata de un invasor extranjero, ya eso era otra cosa. Y obviamente el tercer problema ahora era África. O sea, los pompeyanos se volvieron a reforzar y ahora bajo el comando de Catón.
¿Okay? Muchos fueron a otros lugares, pero al parecer esa guerra había que ganarla otra vez. Entonces, cartas van y vienen mientras César está yendo desde el Egipto, y ahora sí, vamos a subir desde el Egipto y se va a Asia Menor. Hacia, en este mapa, porque este mapa es el del 117 o 125 después de Cristo, la locación de Sela no aparece, tampoco aparece Nicópolis, pero es más o menos ese lugar donde, muy cerca de Sataya o Satala, donde ahora hay un poco más al sur de Sinope, que está sobre la costa, pues, del Mar Negro. Entonces, volviendo a nuestra escena principal, vamos a seguir leyendo. Mientras cartas van y vienen, obviamente Farnaces, el segundo, apenas escuchó que César venía con sus tropas, ya la cosa se le puso seria. Él pedía, hizo concesiones menores y al último, una de las últimas cartas para cuando César ya estaba en Asia Menor, era que él se iba a retirar y que parte de Galacia y que de Jotaro iba a volver a recibir esas partes, pero entonces César le dijo que aquí ya no se trataba de devolver, porque la hombría que miles de romanos perdieron por su acción era algo que él no les podía devolver. O sea que iba a haber lucha sí o sí. Y yo creo que en ese sentido yo le aplaudo a Julio César. Bueno, César, estando en Anatolia y estando muy cerca de dicen que fue a 7 millas, o sea, millas romanas sería unos 11 kilómetros de la localidad de Sela, un lugar donde había dos colinas y Farnaces se puso en una colina y César ocupó la otra colina con un valle entre los dos. Tácticamente hablando, esta batalla no es digamos, una cosa que uno realmente estudia como esas batallas de Gaugamela, de Alejandro Magno, o las batallas de Sama o Canas, donde realmente el movimiento táctico de los ejércitos parece como un juego de ajedrez que aún hoy lo estudian los americanos y los chinos y todo el mundo. Esto no era tanto táctico, no era, realmente era muy poco de táctica. Lo único que esta batalla tiene, por un lado, Beni Vidi Vici, y por el otro lado que fue algo rápido. O sea, terminó en mediodía. Eso terminó en mediodía. Entonces, a ver, ¿dónde me...? Ok, están cada uno en su colina y pasan semanas mientras están tratando de ver si se provocan, se tiran cosas, salen muchachos de uno de los lados, digamos, a, no sé, buscar agua o comida, y los acosan y entonces pasa lo mismo del otro día del otro lado y así estaban por semanas. Hasta que un día, mientras César decide hacer un doble reforzamiento de su campamento, él ve desde su colina que Farnaces le ordenó a su legión entera a salir del campamento, hacer formación de guerra, y empezaron a lentamente bajarse de la colina al valle. Entre medio, un enorme valle, como de 1 kilómetro. Pero esa colina era bastante empinada de ambos lados. O sea, bajar no era tan fácil. O sea, yendo para abajo, obviamente que es fácil, pero subir era más difícil. Y César pensó, ¿y estos qué hacen? Primero se rió, como diciendo, él quiere que yo baje, o sea, ahí va a ser la batalla. Entonces, cuando vio que estos cruzaron todo el valle y empezaron a subir, ahí se le fue la risa a César. Ahí dejó de reír. Porque, ok, cuidado. Y ellos estaban, como era temprano a la mañana,
todo el mundo estaba o en ropa menor o haciendo desayuno o lavando ropa, no sé, o afeitándose. Así que tuvo que llamar muy a las apuradas a todo el mundo en formación. Se sabe que Farnaces II llegó casi hasta el campamento y todavía todas las divisiones de César no se habían formado completamente. Y bueno, entonces seguimos leyendo. César dio la orden de abandonar todos los trabajos que estaban haciendo y que todos tomaran las armas. La batalla comenzó y la sexta legión aguantó su posición del ala derecha. O sea, del ala derecha aquí no hay río, no hay nada. Un ala izquierdo, un ala derecho y un ala medio de ambos lados con caballerías. La única ventaja de Farnaces era que además de caballería tenía unas 40 o 50 carrozas, o sea, esas carrozas con ruedas que le meten cuchillos. Pero como esto fue tanto a las apuradas, los romanos ni siquiera se molestaban en hacerse de un lado porque las carrozas no iban tan rápido porque estamos hablando de una colina. Eso es lo único. No, aquí no hay elefantes, no hay ningún tipo de sorpresa. Y yo diría que realmente ya en este momento Farnaces se puso a perder. Casi como que perdió a propósito. No sé. De todas maneras, a un par de horas después, ¿qué pasa? Los galos, o sea, los veteranos de Galia, vuelven a quebrar y obviamente las tropas empiezan a huir colina abajo, cruzan el valle, pero para ese entonces ya la caballería romana los rodea. Unos de los romanos ya toman el campamento de Farnaces tan rápidamente que para cuando los muchachos de Farnaces tratan de volver a su campamento, ¿saben qué les pasa? Los toman prisioneros porque ya estaban adentro los romanos. De todas maneras, esto fue la batalla que a Pompeyo le llevó años, digamos, conquistar y formar y hacer las alianzas, mientras que a César le llevó días. Y él mandó una carta de eso porque César no era él no iba a perder una sola ocasión de propaganda. Entonces, vamos a ver. ¿Qué tenemos ahora? Muchas cartas y ahora es donde estamos que él decide volver. Bajan de Anatolia hasta Cilicia, no Sicilia, Cilicia, el puerto ese en Cilicia, y de ahí van a Roma. Pero no va a Roma, va a Brundisium. ¿Y quién está en Brundisium? Recuerden que hace 5 minutos yo les dije que me estaba, digamos, avanzando demasiado de un lado y que teníamos que ir a la batalla de Sela. Claro, porque ahí estaba nuestro senador favorito. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Y bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué sigue aquí. César vuelve a Italia, al sur de Italia, y empieza a mandar cartas, muchas cartas. Manda cartas a todos sus amigos dentro de Roma y cartas empiezan a volver. Y obviamente lo primero que se entera es que las cosas están muy mal en Roma. Pero yo aquí me adelanté un poquito, porque cuando él bajó en Brundisium, nuestro senador favorito, pues lo esperaba. Y se dieron, cuidado, eso es cierto, se dieron un abrazo, César y Cicerón. Wow. César y Cicerón se dieron un abrazo. Bueno, dicen que hablaron una tarde entera y que probablemente el nombre de Marco Antonio apareció una o dos veces en esa conversación. Entonces, las noticias malas. Una de las legiones que estaba estacionada entre Lucania y Roma en el sur, más exactamente en Campania, se amotina. Se rebelan, ahora que escucharon que César volvió, y César tiene que hacer un breve, digamos, desvío. Él iba a ir a África. Él no quería ir a Roma hasta que no solucione el tema de las guerras, de la guerra civil. Pero tiene que hacer un desvío ahí y les habla
a los muchachos amotinados. Eran veteranos de Galia y obviamente ellos dijeron, porque tenían la palabra de César, de que cuando la guerra civil se termine, ellos obtendrían sus salarios que venían atrasados, una propiedad que a esa legión él les prometió una propiedad no en Narbo, en el sur de Francia, sino en Italia misma. Créanme, la diferencia debe haber sido enorme. Y una posición, una oficina, digamos, un puesto de oficina en algún lado. O sea que no les daba simplemente bueno, mira, vive aquí y no sé, tú decides. ¿Quieres plantar lechuga o tomate? Bueno, no había tomates hasta Colón. Eh, no sé, onion, ¿cómo se dice? Cebollas, lo que quieras. No, les daban las tierras, pero también les daban un trabajo. Obviamente que ellos se aferraron a esa palabra. Eso les fue, César les dijo eso hace años. Ahora se terminó la guerra. Y entonces César le dijo, miren, ok muchachos, vamos a hacer así. Si quieren, se pueden retirar ahí, ahora mismo. No, y no crean que simplemente se van a ir. Yo igual les voy a dar el dinero, yo voy a mantener mi palabra. Si quieren, se van ya mismo. Y obviamente yo me puedo imaginar a César hablándoles a sus 1,000 o 2,000 muchachos gritando ahí. Probablemente elige a uno o dos como premio, les da un premio o a lo mejor les habla como, ¿tú te acuerdas cuando hicimos esto en Galia? O su estilo, muy a su estilo. Entonces inmediatamente cuando vio que el corazón se les ablandaba a los muchachos, dice, pero, obviamente hay un pero, yo les pido una cosa más. Una batalla más, vamos a África y después de eso, jubilación, chicos. Y le dijo así, tengo esto escrito así, yo me encargaré de que el resto de los años de mi vida, yo me voy a asegurar de que sus vidas valieron la pena. ¿Y qué creen ustedes que le dijeron a César? Obviamente que los muchachos dijeron, sí, salieron a África. Y obviamente es como salieron en África en este año, pero todas las luchas quedan para el otro año. Simplemente vamos a ver qué es lo que pasó al aterrizar en África. Pero, mientras tanto, vamos a ver qué tenemos ya, porque las batallas, bueno, ya terminamos, así que las batallas ya están. Vamos a ver qué pasa con el desembarque en África. Son 2 minutos. Y de ahí vamos a los obituarios, la saga familiar, episodios próximos, saludos y outro. Bueno, entonces, cuando llegan a África, ¿y qué puede haber en mar? ¿Qué puede haber en mar? Tormentas, obviamente. Y además sabemos, hay una cosa cierta, los romanos eran pésimos navegantes. Vamos. Fenicios, griegos, cartaginenses, cualquier raza era mejor que los romanos. Probablemente no los numidios, pero ellos andaban muy bien a caballo. Realmente pésimos navegantes, se dispersaron por la costa, se quebraron por la costa hasta que se volvieron a reunir. Hasta que volvieron, algunos barcos llegaron como 3 o 4 días antes. Pero antes de esa salida había un mal presagio. Claro, antes de eso, y mucha gente se acordó, oh, eso es por ese toro, por ese toro. ¿Qué toro estoy hablando? Bueno, les cuento. Antes de ellos salir, alrededor de Sicilia, antes de salir de Italia, obviamente existe la costumbre o digamos la tradición religiosa de sacrificar un toro. Ok, perfecto. Agarran un toro, encuentran un toro, Julio César ahí pone a la gente, uno que le va a cortar el cuchillo, y ese toro al parecer era muy inteligente y se dio cuenta que era un cuchillo. Y se empezó a mover hasta que se desató. Entonces empiezan 4 romanos de un lado, todo eso frente al templo ahí en Brindisium. Lo empiezan a calmar. El toro al parecer no quería saber nada. Dio tantas vueltas hasta que quebró
no sé, la barra de madera que lo sostenía dentro de ese palco donde iba a serse sacrificado, salió corriendo y no lo agarraron. Encontraron otro toro, pero ese toro no lo agarraron y mucha gente dijo, esto es un mal presagio, esto es un mal presagio, esto no puede ser. Pasó. Después, otro mal presagio, miren esto, cuando desembarcan como venían con tormenta, y desembarcan, y cuando esos barcos romanos, ustedes saben la frente de esos barcos romanos, de la forma que es curvada, que no es derecha como las naves de hoy. En las naves de hoy son así, de frente, y simplemente, digamos, como un filo de un cuchillo verticalmente puesto. Y obviamente tienen una enorme bola de hierro, pero esa bola de hierro está ahí abajo del nivel del mar para quebrar, digamos, eso se llama ¿cómo se diría eso? A ver, en español, eso sería la secuencia rítmica de las olas a medida que va empujando el agua. ¿Ok? Yo eso lo sé. No sé el nombre en español de eso, pero eso lo sé porque yo trabajé en barcos cruceros. Entonces, esa bola uno no la ve. Los barcos romanos eran muy diferentes. Sí tenían y eso lo ven en los libros de Asterix, como un puño de bronce o de hierro de algo en el frente para, digamos, meterle ese puño o esa punta en otro barco. Pero el barco en sí era redondo. El frente era redondo, simplemente con una larga, digamos, vara principal, no es una vara, sino una columna principal de madera bien ancha, bien gruesa, a la cual todas las otras como costillas estaban prendidas y obviamente atachadas, o sea, unidas. Entonces, como esos barcos son redondos, cuando llegan a la playa, casi como se deslizan sobre la playa y entonces uno puede saltar de un barco. O sea, no hay realmente una profundidad. Que eso también debe ser una causa de por qué se movían tanto esos barcos. Pero bueno, en fin. ¿Saben qué pasa? César salta del barco, se tropieza, se le mete un pie con una de las cuerdas del barco y se cae cara primero. Hay arena y hay piedras. Muy rápidamente se pone de pie con un poco de arena y un poco de piedras en las manos y exclamó, dice, ahora te tengo, te conquisté, África. Obviamente para no hacer que los muchachos estén mirando a las aves y al cielo y a ver qué otra cosa les iba a pasar. O sea, para, digamos, no hacer que porque los romanos, los supersticiosos que eran, no sé, algunos se iban a volver a Italia. Bueno, entonces llegan ahí, obviamente como fueron tan rápido no trajeron ni comida. Pero o sea, la voz llegó a donde estaba Catón de que César había desembarcado en África. Y eso era una cosa de la cual los pompeyanos, o sea, ahora sin Pompeyo, se preocupaban mucho. Entonces, uno de los pompeyanos, el príncipe, o sea, el número uno ahí es Catón, pero como Catón no es un tipo militar, él tenía que elegir a quién poner al mando de todos sus ejércitos. Y él tenía buen choice, una buena opción. Labieno. Labieno era un general excelente que trabajó para César en las Galias, que ahora estaba obviamente enemigo de César, pero él no quiso poner a Labieno. Él eligió a un Escipión. Los detalles de ese Escipión, y obviamente ese Escipión va a ser uno de los personajes de nuestro episodio que viene. Uh, Todo eso, obviamente, en nuestro episodio siguiente. Pero, ¿por qué hizo eso? Porque Catón también era supersticioso. Vean esto. Dice, pero eso no es cierto, eso lo inventó Catón para asustar a las tropas de César. Dice que un Escipión no puede perder en el norte de África. ¿A qué le suena eso? Pues a mí me suena a las guerras púnicas, ¿verdad? Un Escipión no puede perder en
el norte de África. Cuando César oyó que estos muchachos venían diciendo que existía ese dicho, obviamente César en ese momento no pudo decir, ¿será que lo habrán inventado o será que realmente existía ese dicho? Pero lo que sí hizo es se puso a buscar entre todas sus tropas si había alguien de apellido Escipión en sus tropas. Sí, encontraron a uno, un don nadie, era bajito, era cortito, ahí nomás, venga para acá, y le dieron un puesto de, no sé, de opción o algo, rango medio, y entonces, mire, nosotros también tenemos un Escipión nunca pierde en África del Norte, así nos dijeron así. Bueno, vamos a ver. Entonces, obviamente, vamos a ver mucho más de Juba, el rey de los numíricos. Eso va a ser un problema. Pero eso obviamente va a quedar para el episodio 46. Ahora sí, vamos a nuestros obituarios. Y los obituarios son, veamos, son 4. Tenemos a Ptolomeo, 13º, Teos, Filopator, Farnaces el segundo del Ponto, Cayo Licinio Calvo y Aulo Gabinio. Obviamente en obituarios y en nacimientos nosotros no podemos prometer vamos a tener una mujer entre ellos. En los personajes sí, pero si no tenemos nadie en la lista, pues estos son los 4. De los 4 hemos hablado casi de todos, así que simplemente vamos a mencionarlos. Así que eso va a ir bien rapidito. Ptolomeo, 13º, muere durante la batalla de Unidos, supuestamente ahogado. Tenía una edad de 15 o 16, era hermano de Cleopatra. Farnaces, el segundo del Ponto, rey del Bósforo. Pierde en la batalla de Sela, que vimos hoy, y huye a Sinope, el lugar que les mostré en el mapa para aquellos que me ven por YouTube. Como César estaba muy ocupado, demasiado ocupado como para perseguirlo, él envió a Domicio Calvino, ¿se acuerdan? De Neo Domicio Calvino a hacer eso. Domicio lo vence otra vez cerca de Sinope, pero lo deja ir, matando a todos sus caballos. O sea, él lo deja ir con la condición, todos los caballos, pues los van a matar. Y bueno, si castró a todos los muchachos romanos, bueno, yo creo que la revancha todavía no alcanza, todavía habría que hacerle algo. Pero sin cuidado, como no estaban acostumbrados a luchar a pie, sus tropas fueron a Bósforo, donde Farnaces tomó como rehén a una princesa sármata llamada Teodosia. Muy buena idea, excelente. Entonces, obviamente, a causa de eso, un rey llamado Asandro lo mata en un encuentro mientras Farnaces II trataba de huir hacia Crimea, hoy Ucrania, obviamente al otro lado del Mar Negro. Y ahí es donde termina él. Cayo Licinio Calvo. Cayo Licinio Macer Calvo nació en Arpino, una ciudad del sur de Lacio, del año 82, y fallece en Roma este año. Fue orador y poeta. Ajá, otro artista. Muy bien, veamos. Orador y poeta, situándose dentro de la poesía de la Roma antigua, dentro de la corriente de los neotéricos. O sea, escribían epigramas, poemas sensuales, bucólicos y una epopeya legendaria llamada Io. El título de su obra es Io, son 2 letras, I-O. Igual como uno decía Io Saturnalia cuando venían las Navidades, o sea, las Saturnalias. Hijo de Licinio Macer y de ese modo miembro de la estirpe Licinia. Fue amigo del poeta Cátulo, de cuya modalidad y temáticas se hizo discípulo. Calvo, o sea, Cayo Licinio Calvo, era al parecer muy bajo, de estatura tan baja que Cátulo se refiere a él como el
Salaputium disertum, que en latín significaba el enano elocuente. Enano elocuente. A Licinio Calvo, yo no creo que haya sido de mala intención eso. Veamos. A Licinio Calvo se le señalan 21 discursos de su autoría, incluidos varios en contra de Publio Vatinio. Oh, el cónsul de este año. Ajá. Yo sabía que había más relación que eso. El estilo oratorio de Calvo se opuso en tanto a la escuela asiática y en favor a un modelo ático, mucho más simple. Por ello calificó a Cicerón, o sea, esto es lo que Cayo Licinio Calvo decía de Cicerón. Él calificó a Cicerón en sus argumentaciones de palabrero y artificial. Bueno, vamos a ver. Y tenemos uno más, Aulo Gabinio, cónsul del año 58. Hablamos de él en aquel episodio. Hoy solamente nos referimos a él por el hecho de que ha matado a 10.000 personas durante la batalla contra Alejandro de Judea. Entonces, ¿qué nos queda? A ver, tenemos esto, ya está. Vamos a la saga familiar. Y de la saga familiar tenemos lo que le pasa a 4 personas. Eso es continuación de nuestro episodio pasado. Lucio Geganio. Él siguió perdido en Macedonia por varias semanas hasta que encontró tropas de Marco Antonio enviadas de regreso a Roma. Claro, Julio César los mandó de Roma. Mintió que era de los cesarianos, pero luego admitió la verdad y en un acto insólito de piedad, Marco Antonio le perdonó la vida. No sin haber recibido 50 latigazos por esa mentira. Entonces vuelve a Roma, donde su madre, Elia, y su hijo, que ahora va a tener 3 años, lo esperan. Por ahora tiene que dar reportes diarios a un espía de Marco Antonio de lo que anda pasando en el Aventino, donde él vivía, con el tema de los disturbios callejeros. O sea que Marco Antonio le perdonó la vida porque lo iba a hacer un espía. En agosto recibe una misión nueva: promover esos disturbios por medio de fabricar mentiras de Vatinio, a quien Marco odia desde el tiempo en que ambos estaban en Galias bajo César, y del censor de este año, Lucio Calpurnio Pisón. Recordemos que Calpurnio Pisón era el suegro de César por medio de la hija Calpurnia, así que ¿por qué Marco Antonio lo odia? Ese odio, nuestro Lucio descubrirá luego, era originado en el hecho de que cuando César cruzó el río Rubicón hace 2 años, el censor se unió a los senadores en abandonar Roma en forma de protesta. Así que hasta esas pequeñas cosas se le quedaban en la mente a Marco Antonio. Ahora de Elia. Regocijada la viejita de la vuelta de su hijo Lucio, ella le ayuda a descubrir el porqué del odio entre Marco Antonio y Calpurnio Pisón. Elia también se encarga de mantener la economía de la casa, a pesar de su edad, y consigue 2 esclavos a ayudar en el negocio de moler raíces de diferentes plantas para que después de moler se las venden a otros artesanos que usaban esos productos para teñir togas y sobre todo sombrillas para los poderosos de Roma. Pero ahora que Lucio ha vuelto, a ella le da angustia tener que despedir a esos 2 esclavos y decide buscar una inversión de dinero para así agrandar el negocio y poder mantener a esos 2 esclavos. Lucio al final rechaza la oferta y le dice a su madre que no, esa no es la forma de hacerlo, puesto que él ve un mejor futuro sirviendo a Marco Antonio. Cornelia. Cornelia también logra volver a casa, pero cuando llega a Fidenas se encuentra que esclavos huidos se habían asentado en su casa. Va a Roma a pedir ayuda, donde conoce a un cuestor de edad media llamado Lucio Rufino y él le ayuda.
pero le ayuda de una forma que Cornelia se siente angustiada de esa manera que los esclavos son tratados por Rufino y por una pandilla de Rufino, y con lo que le hacen a esos esclavos cuando los acorralan. Y sobre todo porque esas patrullas de Lucio Rufino no eran ni cesarianas ni pretorianas, lo que era una muestra de que Roma se había convertido en una ciudad muy, muy peligrosa. De hecho, Cornelia, sabiendo eso y no estando sola, no se animaba a, digamos, salir menos a la hora del mediodía. Obviamente, incapaz de protestar, se deja convencer por Rufino de que quizás su esposa ha muerto. Una relación comienza y antes del verano Rufino la usa como su amante, a pesar de él ser un hombre casado y con hijos en Roma. El hecho de que ella es provinciana, o sea, de Fidenas, le facilita a Rufino mantener ese secreto, pero ambos saben que habrá problemas el día que Marco Ignacio, el esposo de Cornelia, vuelva de la campaña de Julio César. Ahora sí, vamos a Marco Ignacio. Marco Ignacio, el día de la toma del heptastadio y del faro de Alejandría, termina ayudándole al mismísimo Julio César a nadar a salvo durante la toma. Como premio, César lo invita a que lo acompañe de guardaespaldas durante su crucero por el Nilo con Cleopatra. Pero a Marco le estaba estrictamente prohibido enviar cartas a casa, y cuando al final se dirigieron a Asia Menor, Ignacio se destaca en la batalla de Sela y se queda estacionado allí por otro año entero. Obviamente Cornelia eso no lo sabe hasta septiembre, cuando César desembarca en Italia antes de dirigirse a África. Amigos de Marco le entregan cartas a Cornelia, muchas cartas que él escribía, pero que nunca podía enviar. Y ella, dentro de su corazón, decide que a la próxima chance que tenga va a romper su relación con Rufino, para lo cual decide que va a fingir estar enferma. Bueno, eso en cuanto a nuestra saga familiar, ya está. Ahora sí, vamos a ver nuestros episodios que vienen. Y estos son los próximos 3 episodios. Nuestro próximo episodio es el año que duró 445 días. Después de eso, tenemos un episodio dedicado a Marco Emilio Lépido. Es el 604. Y entonces tenemos el 605, que es un tema especial. Muere la República Romana. Un análisis muy, muy especial del año 45 a.C. de por qué la República Romana tenía que morir. Entonces, ahora ya está esto. Y entonces vamos a la outro y les mando una invitación y un saludo. Por favor, les mando esto. Miren, mi Twitter es El Cuento de Roma. Envíenme un tweet con la respuesta de por qué Julio César tenía que morir. Porque lo vamos a tener en nuestro episodio Muriendo en menos de 7 episodios. ¿Okay? En la manera de un tweet, si me mandan por qué Julio César tenía que morir, yo lo voy a publicar. Voy a publicar su nombre. También, si quieren, manden desde Uruguay o desde Perú, saludos a tal persona o algo, pero me tienen que decir su opinión brevemente de por qué Julio César tenía que morir. ¿Por qué no se pudo evitar eso? Eso obviamente lo vamos a leer en nuestro episodio de la muerte de Julio César. Entonces, con eso me despido. Hasta el próximo episodio y gracias por escuchar.